Peña y sus 7 secuaces, sus 7 cómplices, conspiracionistas, se esperaron a que el presidente López Obrador se retirara. 2 días de la nueva presidenta Claudia Sheinbaum para nuevamente, con una maniobra ilegal, quieren impugnar y echar para atrás la reforma judicial porque no responde a sus intereses de grupo. Hoy aceptaron una impugnación de jueces y magistrados que piden que la Suprema Corte analice si tiene facultades para revisar la reforma judicial e incluso si pueden echarla para atrás. Este es el momento en que estos pillos aprueban la impugnación. Consulto si podemos aprobar el resolutivo de inversión económica. Los resolutivos quedan aprobados por unanimidad de votos y decidido en definitiva. En contra, ¿no? Entonces tome votación, por favor. Sí, señor. Señor Mr. Gutiérrez Gutiérrez. Por de los resolutivos. Señor Mr. González. A favor. Señor Mr. Esquivel Mozo. Los resolutivos responden al proyecto aprobado por la mayoría que yo no comparto. Entonces, en contra. Señor Mr. Tizal. En contra. Señor Mr. Morales. Yo voto a favor porque además los considerandos apoyan los resolutivos y en eso es lo que estamos resolviendo. Señor Mr. Padroya. ¿Son congruentes con las consideraciones de la mayoría? ¿A favor? Señor Mr. Bates Guadarrama. En contra. Señor Mr. Ríos Farjat. A favor. Señor Mr. Lainez Potissi. Señor Mr. Pérez de Anda. Los resolutivos coinciden con lo discutido. A favor. Señor Mr. Presidente Piña Hernández. Por el proyecto. Señor Mr. Presidente, me permito informar que existe mayoría de 8 votos a favor del punto resolutivo. Gracias. En consecuencia, queda decidido en definitiva este asunto. Y este es un acto ilegal, ya que, como vimos, la reforma fue propuesta por el Poder Ejecutivo, aprobada por el Poder Legislativo, por diputados, senadores y confirmada por 17 congresos de los estados, con lo cual cumplió con la legalidad pertinente, cumplió en pocas palabras con el protocolo legal establecido en la Constitución. Está bien claro en la ley que ninguna instancia puede ser juez y parte. Ese es un acto corrupto. Sin embargo, Norma Piña y sus 7 magistrados cómplices, Juan Luis Alcántara, Jorge Mario Pardo, Margarita Ríos Farjat, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Luis María Aguilar Morales y Javier Lainez Potisek, decidieron ponerse del lado de la ilegalidad, violando la decisión de casi 36 millones de mexicanos que le dieron el poder al Congreso mayoritario para reformar la Constitución, que le dieron la mayoría también a la nueva presidenta. Los magistrados que votaron en contra, Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres, votaron en contra por una sola razón, porque las reformas constitucionales no pueden impugnarse, y menos basándose en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque la Constitución está por sobre todas las leyes. Lo que es una flagrante ilegalidad, como lo afirman Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel. El hecho de que esta Suprema Corte no tenga permitido, expresa o implícitamente, realizar un examen sobre el contenido de la Constitución Federal nos llama al respecto y a la prudencia de que habla el proyecto en el párrafo 24. Como destacadas defensoras y defensores de la supremacía constitucional, evitemos debilitar el legítimo actuar del órgano reformador, así como politizar la justicia mediante una intromisión excesiva en la toma de decisiones de quien tiene la amplia capacidad normativa. En este punto me parece destacable expresar que el control judicial es indispensable en el Estado constitucional de derecho sin que llegue a convertirse en un obstáculo para la voluntad popular. Una voluntad popular reforzada
que no solo involucra a la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, sino al menos 17 legislaturas de las entidades, lo que tiene un impacto profundo en la representatividad y legitimidad de las modificaciones constitucionales. De suerte que, sin importar los posicionamientos personales a favor o en contra de la reforma judicial publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de septiembre, las personas juzgadoras no podemos arrogarnos una función que no nos fue conferida. Además, si a ello ya de por sí, bajo mi criterio, resulta inviable a través de los mecanismos como la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, por mayoría de razón lo sería mediante un procedimiento regulado en la legislación secundaria, que ni siquiera resulta claro. Las y los promoventes, por razón de sus cargos, cuentan con una preparación técnica y conocimientos jurídicos suficientes para que se les considere como peritos en derecho. Y ello impide que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación les supla la deficiencia de la queja o se les considere como un grupo vulnerable, carente de defensa adecuada, por lo que debe estarse a lo expresamente señalaron como apoyo jurídico de su pretensión y resolver el asunto conforme a las consecuencias de la norma en que encuadraron su pretensión, que sería en el sentido de desecharla, ya que el supuesto previsto en la fracción 22ª del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, en la que los solicitantes reiteradamente fundan su escrito, se refiere a la interpretación y resolución de los conflictos que se deriven de contratos o cumplimiento de obligaciones contraídas por particulares o dependencias y entidades públicas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o con el Consejo de la Judicatura Federal, disposición en la que no se encierra una atribución que permita a la Corte el análisis de un decreto de reformas a la Constitución, tal como inclusive lo reconoce el propio proyecto. La facultad de reencauzar la vía a cargo de los tribunales no depende de la importancia de los asuntos, como se explica en el proyecto, sino de las condiciones desfavorables de quien demanda justicia, cuando por la carencia de una defensa jurídica adecuada o por su evidente vulnerabilidad, resulta explicable que incurra en una promoción de recursos que no resultan idóneos para satisfacer sus pretensiones, lo que debe dar lugar a que en estos excepcionales casos las personas juzgadoras actúen en su auxilio para proveer lo conducente en aras de procurar su acceso a la justicia. Por tanto, como en el caso existen razones suficientes para presumir que quienes formularon la solicitud materia de la consulta fundaron su petición en una norma legal absolutamente conscientes de sus alcances, al tratarse de profesionales dedicados a la impartición de justicia, considero que mal haríamos en variar el apoyo jurídico que expresamente señalaron en su escrito por el riesgo que significa modificar lo que con voluntad plena quisieron plantear como profesionales del derecho, por lo que votaría en contra del proyecto y porque se declare que el trámite que debe dictarse es desechar la solicitud por notoriamente improcedente. Es más, tal osadía de la ministra Norma Piña es equivalente a un golpe de Estado, como lo advierte Lenia Batres. De manera que si la Suprema Corte se arrogara atribuciones que no tiene, violaría el principio de supremacía constitucional, así como la división de poderes y el Estado constitucional de derecho. La Suprema Corte estaría dando un auténtico, y lo digo con todas sus letras, golpe de Estado, al pretender someter a control constitucional el trabajo del Poder Constitucional Reformador, que ha participado en el proceso de reforma constitucional en materia de Poder Judicial, en estricto cumplimiento del ordenado en el artículo 39 constitucional, que establece que todo poder público dimana del pueblo y se instituye en beneficio de éste, que en todo momento tiene el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. Además, ningún poder constituido puede abstraerse de la órbita en que la Constitución sitúa su esfera de competencias,
Por ello resulta inaceptable la pretensión de atribuir facultades metaconstitucionales a esta Suprema Corte a efecto de subordinar a los otros poderes de la Unión e incluso al poder reformador constitucional, emergiendo como un auténtico supremo poder conservador que ni en los mejores tiempos del conservadurismo del siglo XIX concentró tal poder, soslayando completamente el principio de separación de poderes y de supremacía constitucional como fundamentos de la República. Lamentable la actitud de confrontación de estos magistrados y de su presidenta en contra de Claudia Sheinbaum, aunque, digámoslo claro, es en contra de los mexicanos que a través de un proceso electoral legal hicieron valer el artículo 39 constitucional que dice a la letra: la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo momento, en todo tiempo, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Por tanto, es ilegal que 8 magistrados, a los que los mexicanos les pagan sus salarios y por consecuencia es a los que deberían de obedecer, quieran desbarrancar la decisión de 2 poderes soberanos en favor de sus privilegios de grupo. ¿Y qué dijo el presidente del Congreso, de la Cámara de Diputados, Gerardo Fernández Noroña? Advirtió a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no tienen la facultad de revisión de esta reforma judicial que fue aprobada constitucionalmente, que fue aprobada legalmente y les advirtió que la selección de magistrados en el 2025, de magistrados y jueces, va porque va. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, por 8 votos a favor, demostró su carácter faccioso al plantear que está por encima del Poder Legislativo, que tiene atribución soberana como constituyente permanente de reformar la Constitución. Ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni el Poder Judicial tienen atribución jurídica alguna para revisar los actos de esta soberanía y del Poder Legislativo. No puede, no debe la Suprema Corte de Justicia de la Nación erigirse como supremo poder por encima del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo y sobre todo del soberano, que es el pueblo de México. Por esta razón, esta presidencia plantea con toda claridad y firmeza que la elección de las personas juzgadoras se llevará a cabo el primer domingo de junio de 2025, lo quiera o no lo quiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto fue todo en UH Noticias. Muchísimas gracias por su atención. Les pido nos regalen likes, se suscriban, compartan y critíquenos, comenten. Muchas gracias por su atención.